Bueno, estamos hartos también de escuchar durante todos estos días y estas semanas la cantidad de profesionales de la salud que se quejan por no tener insumos, los camisolines, que tampoco tienen la posibilidad de tener los barbijos necesarios y además también que no tienen ningún tipo de elemento, ni tampoco alcohol en gel, ni tampoco lavandina. Pero ocurre sobre todo el escándalo en una clínica de Escobar, ¿no, Miguel Ponce de León? ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué tal, Abigail? ¿Cómo estás? Sí, en una clínica de Escobar, que es la Clínica San Carlos. En la semana lo que mostramos en ADN es que había muchísimas irregularidades. Se infectaron médicos, enfermeros, pacientes, por todo lo que ocurrió en ese lugar. La situación es tan grave que tuvo que ir un familiar a buscar a su papá, a buscarlo en ese lugar. Lo fue a buscar porque la clínica no daba ninguna respuesta de ningún tipo. Hay un caso que ya lo vamos a tener de de familiares que se enteraron después. Hay muchos que se enteraron después de muertos que estaban infectados de coronavirus. Y las imágenes que estamos viendo ahí, Abigail, tienen que ver con un familiar que fue a buscar a su papá. Lo fue a buscar a su papá ahí, a la clínica San Carlos, y lo encontró muerto en ese lugar. Terrible, terrible. ¿Podemos verlo? Lo vemos, dale. A ver. No, tómatela. ¿Dónde está mi viejo? ¿A dónde está mi viejo? Señorita, ¿dónde está mi viejo? La desesperación del hombre, del familiar, diciendo, ¿dónde está mi viejo? A ver a dónde está. Y que le dicen, tómatela de acá. O sea, realmente es desesperante, Miguel, esto. Es un horror. Un horror, una situación desesperante en la que él va a buscar a su papá, tratan de correrlo para que no vea lo que estaba ocurriendo, porque se encontró con ese escenario, con todos los abuelos, los adultos mayores y otros pacientes maltratados. Y después de buscar y buscar y buscar, encontró que su papá estaba muerto ahí en la clínica. No, un espanto. Tenemos una comunicación telefónica. Claro, vamos a hablar con Karen Díaz, que Exacto. Karen es nieta de Antonio, que entró a principios de abril y murió el otro sábado, hace una semana, de coronavirus. Por favor. Karen, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá Miguel, Abigail, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos, porque en estos momentos, además de tanto dolor, te tenés que ocupar sobre todo de esta situación y obviamente el duelo lo dejás para más tarde, me imagino. Un horror lo que ha pasado. Exactamente como vos decís, Abigail, sí, mi abuelo ingresó el día primero a la clínica San Carlos por una insuficiencia cardíaca. Nunca sospechamos que pudiera tener coronavirus, pero de todos modos exigimos el hisopado desde el primer momento, se negaron a hacerlo. La realidad es que la clínica contaba con muchas irregularidades, también lo contaron los enfermeros, que son quienes lo vivieron en primera persona, por la falta de insumos y bueno, algunas respuestas que los médicos daban que dan que hablar. El día que mi mamá lo acompaña a mi abuelo al médico, que llegó la gente del SAME a la casa de él, cumplieron todo el protocolo, la gente del SAME, mi mamá fue en su auto aparte y ella fue con barbijo y con guantes. Al llegar a la clínica le dijeron que era una exagerada, que el virus no le iba a entrar por los dedos y que se sacara eso. Desde el primer momento los médicos trabajaron sin insumos. A ver, vamos a repasar esto porque es un dato importantísimo. Tu mamá llega con guantes, barbijos y los mismos médicos le dicen sáquese eso, no sea exagerada porque el virus no entra por los dedos, cuando desde un primer momento lo que se estaba justamente diciendo es que el virus es un contacto. De hecho, está bien, no entra por los dedos, entra por las vías nasales y sobre todo los ojos, la boca, pero de todas maneras es el contacto. Exacto, sí, ella lo hacía como una forma de prevenir, si bien en ese momento el uso de barbijo, digamos nosotros que no somos médicos, no era obligatorio, ella lo tomó a modo de recaudo, de prevención, por ella y por los demás, porque estaba yendo en un lugar que sabemos que hay muchas probabilidades de que pueda estar el virus, más allá de que los mejores médicos toman todas las precauciones, el virus puede estar igual, es una manera de prevenir. Karen, ¿cómo fue empeorando la salud de tu abuelo en el transcurso de esos días? ¿Qué te fuiste enterando desde el 1 de abril hasta que finalmente te enteras hace una semana que murió? Sí, él estuvo internado ahí, en el primer momento lo llevaron a la guardia, tenían que hacerle muchos estudios.
Mi mamá al día siguiente lo va a buscar a la guardia, ya no estaba, lo habían subido a la terapia, estaba con un respirador, le habían hecho un coma inducido. Y bueno, no nos pasaban el parte, digamos, cuando iba mi mamá y mi tía a visitarlo, porque tenía que ir en un horario determinado, y el día 13 suspenden las visitas de un día para el otro. Los rumores se corrían desde los primeros días que mi abuelo estuvo internado, se corrían los rumores de que había casos. Mi mamá lo preguntó y siempre trataban de ocultarlo, de negarlo, de desviar la información. Nunca nos informaron que había coronavirus hasta el día que mi abuelo fallece y piden de verlo, y nos dicen que tenían casos confirmados. En ese momento nos enteramos que había casos confirmados por ellos, porque nunca nos habían informado eso. Ni tampoco les informaron, Karen, la cantidad de infectados que tenían. No nos habían informado nada. No, el día 18 es cuando nos avisan que había fallecido. Cabe destacar que ese día no pasaron el parte, porque cuando cancelan las visitas, digamos, presenciales, iban a dar el parte de manera telefónica a partir del día 13. Y ese mismo sábado en que mi abuelo nos informan que había muerto, ese día no nos dieron el parte. Mi hermana estuvo comunicándose todo el día a la clínica, nadie atiende el teléfono, cuesta muchísimo comunicarse. Cuando logró comunicarse quedaron en devolverle la llamada, y no fue así. Mi hermana se tuvo que volver a comunicar para poder dar con el médico, que fue él quien informó que el paciente no evolucionaba y que estaban tratando de despertarlo del coma. Karen, Desde la parte médica... Karen, ¿cuál fue el momento exacto en el que ustedes se enteran de que la muerte es por coronavirus? ¿Les avisaron en los días anteriores o cuál es el momento en el que directamente ya les confirman que muere por coronavirus y se lo empiezan a decir? Nos confirman que muere por coronavirus el día miércoles de esta semana. Él falleció el sábado. Ahora, tu abuelo ingresa el 1 de abril con una insuficiencia cardíaca, por lo que vos contabas. ¿Presentaba Sí. algún síntoma de COVID-19? Hablamos de los que ya están conocidos por la Organización Mundial de la Salud. Nos referimos a fiebre, a tos seca, a dolor muscular. Ahora se conoció las últimas semanas a pérdida del olfato del gusto. ¿Él presentaba algún síntoma de ellos? No, la realidad es que no. De hecho, él convivía con mi abuela, cumplía a rajatabla la cuarentena. Estaba muy asustado por el tema del virus porque, es algo que se está hablando todo el tiempo en los medios y tenemos todos presentes cuáles son los síntomas y demás. Y al estar tan asustado, digamos, con más razón, cumplía la cuarentena y cumplía los protocolos de desinfección de la mercadería que mi mamá le llevaba y le dejaba en la puerta de la casa. Karen, Mi abuela no presentó ningún síntoma. Karen, hay una enfermera, Alejandra, que incluso nos contó que tenía que usar una bolsa de consorcio, las bolsas que se usan para la basura, para tratar de cubrirse. Y ella era la que atendía a tu abuelo. ¿Qué más te contó de cómo se manejaban ahí el personal de salud o qué posibilidades tenían de protegerse del coronavirus? Sí, lo que estuvo comentando Alejandra estos días es, como bien vos decís, que utilizaban bolsas, que los médicos también a ellas las trataban de exageradas, que no tenían los insumos, que el barbijo que utilizaba ella se lo había comprado de su propio bolsillo, porque quería protegerse a ella, proteger a los pacientes y también tiene una familia. Entonces, para proteger a todos, digamos, es una prevención que ella tomaba. ¿Qué te están contando los otros familiares con los que estás en contacto? Los familiares que tienen problemas porque todos los conocidos de ellos, familiares, están en este momento infectados. Sí, las personas con las que estuve hablando hay situaciones que son muy similares a la mía, mucha gente que no se anima a hablar por miedo, también por el dolor, que es entendible. Es como empezó Abigail diciéndome esto, que el dolor lo dejé para después, y es como que hice un stand-by y me estoy ocupando de resolver este tema y trato de no ver fotos de mi abuelo, no ver videos, porque la realidad es que nos angustia mucho la situación, a pesar de que las veces que me mostré, que estuve con ustedes en ADN, no lloré, pero es más que nada para tratar de que esto quede en claro, que lo que estoy explicando se entienda. Y la realidad estamos sufriendo, nos arruinó la vida todo esto. Vos estás en contacto con la hija del señor que vemos en las imágenes, que va con el video a buscar a su papá. ¿Qué es lo que te dice la hija de este señor que fue a buscar ahí a su papá, que es tu abuelo y lo encontró, que es su abuelo y lo encontró muerto? Sí, estuve en contacto con las hijas del señor que grabó el video. La verdad que me parece muy valiente lo que hizo el señor, pero es muy lamentable que no le hayan informado de
del fallecimiento del hombre, que se haya enterado de esa forma. Estuve en contacto con las hijas y bueno, la verdad que no están bien, no pueden hablar, están muy angustiadas y las comprendo porque nos pasó algo muy similar. No, claramente, la situación en la que están viviendo los familiares, también los profesionales, es horrenda para todos en distintas categorías, ¿no? Estamos hablando de ustedes por la pérdida de un familiar, la negligencia, además la poca información, el ocultamiento de los datos. Los profesionales a todo esto no tienen los insumos, como bien vos decías, las fotos que se están recorriendo las redes de profesionales de la salud en la clínica con las bolsas de consorcio han llegado a todo el mundo. Claro, son un ícono de lo que ocurre en otros lugares. Exacto. Esta clínica de alguna manera termina siendo un espejo de lo que ocurre en muchas clínicas que tal vez no están siendo observadas o por ahora no estuvieron siendo observadas hasta, te diría que hace horas, y que terminan haciendo esto. Siempre es la misma mecánica. Para ahorrar dinero, a los profesionales de la salud no le dan lo que les corresponde y los exponen a infectarse de coronavirus. Tal cual. Karen, muchísimas gracias por estos minutos.